Biblia y oración. Para una ciudad que quiere encarnar la misericordia social, al estilo de Jesús buen samaritano. Ahora te quiero invitar para que escuches atentamente las lecturas, medites la palabra en tu corazón, juntos oremos con ella para contemplar y vivir la acción de la misericordia en medio de nosotros. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado? ¿Han olvidado la exhortación paternal que les dieron? Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Acepten la corrección porque Dios les trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por él nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este hombre el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Entonces Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. Con cariño les estoy saludando a través de este canal Biblia y Oración, donde tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, meditarla, orarla y contemplarla. Vamos entonces a la reflexión de las lecturas de este día. El texto que nos guía en esta oportunidad dice allá el Evangelio, se extrañó de su falta de fe. ¿Por qué será que ocurre esto? Vayamos a la carta a los Hebreos. En la primera lectura nos encontramos con el tema de la reprensión y el castigo de Dios. Hoy oyen por ahí voces en las que inclusive en grupos católicos se afirma que Dios nunca castiga,
que Dios no es cruel, que Dios ama a sus hijos por encima del pecado que cometamos. Sin embargo, nos vamos a la historia bíblica y en la historia bíblica constatamos cómo el pueblo de Israel vivió muchas experiencias de castigo de Dios. Y hoy la carta a los hebreos nos lo reafirma. Pero, ¿qué entendemos por castigo? ¿Qué entendemos por reprensión? No es arrojar la agresividad de un Dios que quiere exterminar pueblos y ciudades. Eso no es el castigo de Dios. Dios castiga precisamente para corregir. La corrección que Dios da lo hace para aquellos que Él ama. Corrige para mejorar nuestra existencia. Y durante la historia de la iglesia hemos visto muchos acontecimientos en donde Dios acompaña a su pueblo, ha acompañado a la iglesia y ha tenido la posibilidad de corregir las actitudes de sus miembros, no solamente de la jerarquía, sino también de la gente. Pero, ¿qué es lo que pretende la corrección de Dios para nosotros? Que tengamos primero que todo una rectitud de conciencia. Aprendamos a formar la conciencia. Y más en estos tiempos en donde lo necesitamos con mucha urgencia. En segundo lugar, formando la conciencia, teniendo una rectitud de conciencia, entonces nos dedicaremos a la práctica del bien. Así lo experimentó Israel en la antigüedad y también en el Nuevo Testamento. Y tercero, la búsqueda de la santidad. Porque sin santidad no nos encontraremos con Dios. Recordemos que Dios es la fuente de la santidad. Y si nosotros la rechazamos, pues va a ser muy difícil encontrarnos con Él. Por eso bendecimos al Señor por su bondad. Bendecimos al Señor por su misericordia. Y esa misericordia del Señor llega de generación en generación, siempre y cuando que nosotros nos dejemos formar por Él. Por eso, entendámoslo, si nos ama, es porque nos corrige. Y si nos corrige, es porque quiere lo mejor para nosotros, no la desgracia. No le tengamos miedo ni nos disgustemos con nuestro Señor porque encontramos momentos difíciles. A nadie le gusta el castigo, a nadie le gusta la corrección. Pero dice muy bien el texto bíblico que cuando nos dejamos llevar por la corrección y nos dejamos formar del Espíritu de Dios, encontraremos la paz, encontraremos la felicidad. Hallamos en el Evangelio una actitud muy interesante en el pueblo que rodea a Jesús y propiamente los que son de allá de Nazaret, de la región de Galilea. Aparecen las actitudes de la duda y la desconfianza. Duda y desconfianza en aquel hombre que sí lo conocían donde vivía, conocían su familia, conocía su forma de trabajar, seguramente conocía sus momentos alegres. Muchas facetas de la vida de Jesús la llegaron a conocer. Pero qué tristeza que sus mismos familiares y vecinos comenzaron a dudar y también a desconfiar de Él. Suele ocurrir en nuestra sociedad y en nuestras comunidades y familias, cuando entre los miembros de la familia existe la duda y la desconfianza. Suele ocurrir muchas veces en los matrimonios. Lanzamos a veces expresiones, pero esa muchacha sí será que sirve para casada, ese muchacho sí será que sirve. De igual forma, los que escogen la vida consagrada o el sacerdocio, la desconfianza de la familia, de los mismos vecinos, que porque se relaciona con X persona o con Y, entonces inmediatamente dudamos y entramos en desconfianza. Pero mira el tercer paso que lleva a la duda y la desconfianza, el desprecio. Qué tristeza que Jesús sintió ese sentimiento, perdón la redundancia, de su misma gente. Jesús se sintió despreciado. Y por eso la consecuencia de la palabra de Dios que llega muchas veces a la vida nuestra es la ausencia del milagro, la ausencia de la paz, la ausencia de la felicidad. Porque nos falta fe.
Dudamos mucho de Dios. Hoy en día hay muchos rincones de la sociedad y núcleos en donde se desprecia la palabra, se desprecia a Dios en la Eucaristía, se desprecia a Dios en las cátedras universitarias, se desprecia a Dios aún en las aulas escolares y en los ambientes de familia. Se cree más en la fuerza humana y en el poder humano, pero los resultados saltan a la vista y por eso Dios no puede hacer el milagro que muchas veces esperamos. ¿Por qué? Él mismo se extraña de nuestra falta de fe. La invitación pues de la palabra de Dios es eso. Rectifiquemos muchas actitudes, dejemos formar la conciencia de la mano de Dios. No le tengamos miedo, Dios no nos va a hacer ningún daño, Dios no nos va a destruir, al contrario, Él nos forma con amor, un verdadero amor, para así nosotros proyectarnos en santidad y en gracia. Oremos al Señor Dios nuestro. Señor, queremos presentarnos ante ti y repitiendo la palabra que tú mismo nos enseñaste, esa bella oración por la cual nos dirigimos al Padre, queremos unirnos a ti diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, recuerda tu santa alianza consagrada con el sacramento del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de los pecados. Aumentemos en gracia y en santidad y así alcanzar la salvación que tú nos has prometido. En la persona de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y eres nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal Biblia y Oración. Cliquea la campanita para que te lleguen las notificaciones y en la manito de la mano izquierda regálanos un me gusta, compartiendo esta palabra con tus familiares y tus amigos. ¡Feliz día!